Y bien, pues en esta ocasión corresponde que reflexionemos sobre un tema, pues este sí es taquillero porque suele ser pretendido por muchas personas, suele ser tema de conversaciones, suele ser cuestión de aspiraciones, el de tener una vida equilibrada. Y por eso nuestra reflexión de hoy la hemos intitulado Equilibradamente. Hay que lograr el equilibrio en nuestras vidas sin lugar a dudas, pero hay que comenzar por contemplar y considerar que muchos tienen conceptos erróneos sobre lo que es el equilibrio, porque muchos piensan en lo que podríamos llamar términos homeostáticos, ¿no? Es decir, que todo esté en cierto nivel, en cierto balance, bajo cierta estructura, en orden, sin complicaciones, que todo esté marchando de manera natural, sin exabruptos, sin complicaciones, que todo se vaya dando de acuerdo a nuestras expectativas, que no hayan problemas en ninguno de los ámbitos de nuestras vidas. Y claro, una percepción o una concepción así del equilibrio pues no hace otra cosa más que generar frustración, porque claramente no es posible que logremos ese tipo de, vamos a llamarlo así, concordancia, en el sentido de que absolutamente todos los aspectos de nuestras vidas se encuentren marchando viento en popa. Eso no es posible, porque además hay desafíos que necesitamos enfrentar en lo individual, que tienen que ver, por ejemplo, con tener y respetar una jerarquía en nuestra escala de valores, y también con el hecho de administrar eficientemente nuestro tiempo. Y también, como lo planteamos en las voces del pensamiento, pues también entender que hemos de evitar los excesos en nuestras vidas, pero también las dejadeces. Y por eso el tema del equilibrio no tiene que ver tanto con una equidad en términos de resultados en los diversos ámbitos de nuestras vidas, sino que tiene que ver básicamente con dos cosas. Primero, nuestra capacidad de vivir de manera templada, y segundo, nuestra capacidad de cumplir con los dos compromisos que definen no solo nuestra vida, sino nuestra jornada. El primero de ellos, el compromiso de hacer realidad lo valioso en nuestras vidas, y el segundo compromiso, el de generar una respuesta a la altura de las exigencias y demandas de la vida misma. Pues sobre eso vamos a reflexionar en esta mañana para que identifiquemos en qué aspectos de nuestra vida nos está faltando prestarles atención, dedicarles más tiempo, pero en función de las exigencias de la vida y no de nuestras propias preferencias o caprichos personales, porque también eso genera mucho desequilibrio en nuestras vidas. Seguimos teniendo la falsa idea de que nuestra felicidad tiene que ver con la realización de lo que nos gusta, y entonces le destinamos mucho tiempo a lo que nos atrae, a lo que nos agrada, evitamos lo más posible lo que nos desagrada, pero sin caer en la cuenta de que dentro de lo que nos desagrada se encuentran muchas cosas importantes que ya hemos reflexionado en otras ocasiones. No porque sea importante significa necesariamente que va a ser placentera, y de hecho coincide con frecuencia que más bien sucede lo contrario. Dentro de muchas cosas valiosas e importantes en nuestras vidas vamos a encontrar cierta experiencia de malestar, cierto desagrado a la hora de realizarlos, pues porque son aburridas, porque son monótonas, porque son exigentes, porque implican sacrificio, implican renuncia de nuestra parte, pero no por eso tenemos derecho a marginarlas de nuestra vida, a hacerlas a un lado y no dedicarles el tiempo y el espacio necesario para hacerlos realidad. Porque en eso consiste finalmente el equilibrio en nuestras vidas, en que estén saliendo adelante las cosas importantes por encima de las cosas convenientes. Es decir, no es equilibrada la vida de una persona que le da prioridad a sus conveniencias y sacrifica lo importante, y lo importante que está establecido por la vida en sí mismo, no lo importante que nosotros consideremos de acuerdo justamente a esas preferencias. Entonces, lo primero que hay que considerar es que la manera en que podemos medir el equilibrio de una persona es evidentemente emocional. Ya hemos hablado de que las emociones son indicadores de la persona humana respecto a su experiencia de vida. Si yo me siento habitualmente bien, tranquilo, satisfecho,
contento, ilusionado, pues lo más probable es que eso esté siendo resultado de una vida en equilibrio. Y no me refiero a la alegría efímera, a ese estar contento que tiene que ver con la realización de una actividad que nos agrada o con estar en un entorno que nos encanta, sino que me refiero a ese estado alegre que hemos de buscar que sea más habitual y más profundo, y es el que nos permite justamente vivir en estados de satisfacción, en estados de tranquilidad, y que no son estados que dependan de lo circunstancial, que dependan de ingerir algún tipo de sustancia enervante o que exija la adrenalina de algún tipo de actividad que nos apasione. Claro está que se pueden tener ese tipo de actividades como accesorias porque son placenteras, pero no como constitutivas de nuestro plan de vida semanal, de nuestro plan de vida diario. ¿Por qué? Porque en la medida en que vamos buscando que nuestra experiencia de vida esté más cargada hacia ese tipo de situaciones o de vivencias, pues en esa medida estamos generando tremendos desequilibrios en nuestras vidas. Y para muestra, un botón, no hay que ser un especialista en la materia, basta con que nos demos cuenta la cantidad de personas que se están viendo afectadas o por algún tipo de adicción o por algún tipo de enfermedad o por algún tipo de neurosis que claramente está ligado a ese desequilibrio en las vidas. Y es que el desequilibrio tiene que ver con una descompensación que a su vez es resultado de una negligencia de nuestra parte para vivir de acuerdo a una jerarquía de valores, para vivir haciendo realidad lo importante, aunque tengamos que sacrificar lo urgente, ¿no? Para seguir la terminología del doctor Stephen Covey, que hablaba justamente de eso en su tercer hábito, primero lo primero, cuando nos señalaba que hemos de ser muy cuidadosos de que lo importante no esté sujeto a lo urgente, y más aún que lo importante no llegue a ser urgente porque no lo atendimos en su momento. Bueno, pues eso pasa en la vida de muchísimas personas, y por eso esas salidas en falso de la adicción y de las neurosis y de las obsesiones compulsivas, porque mucha gente cargó las tintas hacia un aspecto de su vida, pero a costa de descuidar otros aspectos de su vida que eran igual o seguramente más importantes que aquel en el que se centró. ¿Cuántos casos conocemos de personas que destacaron profesionalmente hablando, pero dejaron familias pues destrozadas, desintegradas, disfuncionales? ¿O cuántas personas que en el otro extremo pues, se dedicaron completamente a su familia, pero pues al margen de un desarrollo profesional o de un desarrollo personal, o inclusive a costa pues de la propia salud? Y entonces vamos viendo uno tras otro casos diversos en los que las consecuencias desastrosas que suelen caracterizar a esos casos pues tuvieron su origen justamente en esta falta de templanza y en esta falta de compromiso para que, logrando compaginar justamente el evitar caer en excesos con el centrar nuestra atención y enfocarnos en lo que la vida nos exige en cada etapa que nos corresponde vivir, entonces podemos plantearnos una vida equilibrada. Y una vida equilibrada, insisto, no es una vida tranquila necesariamente, no es una vida, ¿cómo podríamos llamarlo?, uniforme. Es una vida que puede tornarse intensa en ciertas etapas o momentos, es una vida que puede tornarse desafiante, que puede tornarse muy exigente, pero se puede mantener en equilibrio si estamos, a final de cuentas, independientemente de lo que estemos atravesando, de lo que estemos experimentando, si estamos centrándonos y mantenemos nuestro enfoque en la realización de lo valioso. En otras palabras, amigas, amigos míos, si siempre estamos procurando hacer realidad lo valioso y dejamos para después lo placentero, entonces podemos estar tranquilos, y de hecho así será, porque estamos viviendo de una manera equilibrada. Y bien, pues decíamos que el tema de hacer realidad lo importante ya es la primera condición para poder aspirar a una vida en equilibrio, porque en sí el equilibrio lo genera la vida misma, no lo genera uno
interiormente de manera artificial o de manera forzada, por decirlo así, sino que es resultado espontáneo de que estemos fluyendo con la vida. Y fluir con la vida no significa nadar de muertito y esperar a ver hacia dónde nos lleva la corriente. Es mucho más profundo que eso. Fluir con la vida tiene que ver justamente con ser capaces de percibir qué es lo que la vida nos está exigiendo en cada momento, en cada situación, en cada lugar, con respecto a cada rol de nuestra persona, y al nosotros generar esa respuesta de acuerdo a esa exigencia, pues entonces estamos generando el equilibrio. Y por otro lado también, cuando estamos haciendo realidad lo que hemos percibido que tiene valor en nuestras vidas y sobre lo cual queremos que se nos identifique, ¿no? Por ejemplo, si hemos percibido en algún momento de nuestras vidas el valor de amar, el valor de servir, el valor de enseñar, el valor de recomenzar, en fin, y hemos decidido que esos valores definan nuestra manera de ser en vez de que lo hagan nuestros impulsos, nuestros instintos, nuestro background familiar o cultural, y entonces en función de ese código de honor, por decirlo así, que hemos establecido y sobre el cual hemos decidido regir el resto de nuestras vidas, bueno, pues eso sumado a hacer realidad lo que la vida nos vaya exigiendo en cada etapa, pues va generando ese equilibrio profundo. Y claro, esto no hay que dejar de percibirlo, puede implicar, y de hecho lo hará, pues el sacrificio, ¿no? de algunas cosas que nos encantaría estar haciendo, pues, aunque solo sea por el hecho de que no hay tiempo para todo. Vivimos tiempos muy acelerados, tiempos en donde las distancias, los traslados y las esperas pues han hecho del tiempo un recurso todavía más escaso. Y en ese sentido hemos de ser mucho más selectivos a la hora de determinar a qué tipo de prioridades le vamos a destinar lo mejor de nuestra agenda. Y eso considerando que en automático va a entrar de primera instancia pues el trabajo mismo, ¿no? Todos desempeñamos algún tipo de trabajo que es lo que va a requerir la mayor parte de nuestro tiempo, y por lo tanto en ese sentido no solo el equilibrio lo vamos a lograr si nos dedicamos a trabajar 8, 10 o 12 horas al día, sino que va a exigir que trabajemos lo mejor posible, porque de lo contrario esa hora de trabajo puede perder contenido en términos justamente de equilibrio. ¿Y a qué me refiero? A que una hora de trabajo que no implicó nuestra atención, que no implicó la aplicación de nuestras aptitudes y la ejecución de nuestras habilidades, pues simplemente se convirtió en una hora de tiempo perdida, en una hora de tiempo que nos pasó de noche, de largo, y sobre la cual no hubo ningún tipo de experiencia de crecimiento interior, porque no hubo ningún tipo de implicación personal con esa hora de trabajo. Ahora bien, lo mismo lo podemos trasladar a una hora de convivencia con los amigos, con la familia, a una hora de meditación, a una hora de estudio, a una hora de plegaria, a una hora de descanso. El hecho es, amigas, amigos míos, que el equilibrio tiene mucho que ver también con la capacidad de implicarnos en cada una de las cosas que nos corresponde hacer a lo largo de la jornada. En la medida en que estamos dispersos, en la medida en que estamos, vamos a decirlo así, desconectados de eso que nos corresponde atender en cada momento de nuestras vidas, en esa medida se va generando desequilibrio. ¿Por qué? Porque no hay una congruencia interna en el sentido de que estén alineados nuestro pensar, nuestro decir, nuestro sentir y nuestro actuar, ¿no? Tiene que haber una alineación, porque esa alineación está implicando que estamos completamente implicados en lo que hacemos. Y cuando estamos completamente implicados en lo que hacemos, en lo que nos corresponde hacer, ¿no? Porque hay que cuidar las dos cosas, no solo implicarnos en lo que hacemos, sino que realmente estemos haciendo lo que nos corresponde. Bueno, pues en esa medida estamos logrando, gracias a esa alineación, generar equilibrio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo estamos generando desde nosotros.
Ciertamente, lo mencionamos hace unos minutos, el equilibrio en sí mismo lo genera la vida de acuerdo a cómo estemos fluyendo o no con ella, pero para fluir con ella justamente necesitamos esa alineación interna. Y para lograrla necesitamos de la templanza, que es una virtud muy importante que, entre otras cosas, nos permite esa capacidad de alinear nuestro pensamiento con nuestras palabras para que concuerden, nuestras palabras con nuestros sentimientos para que concuerden y nuestros sentimientos con nuestras acciones también para que concuerden. Entonces, dándose esa congruencia interior, estamos poniendo la parte que nos corresponde para lograr ese equilibrio en nuestras vidas. Pero si por el contrario estamos pensando en una cosa, estamos haciendo otra, o decimos una cosa cuando en realidad nuestra intención es otra, pues esa falta de congruencia interna, pues es la raíz de todos los desequilibrios en nuestras vidas, empezando por nuestro propio equilibrio psicológico. Es muy desgastante que estemos divagando con la mente en unas cosas, que estemos pretendiendo a través de la voluntad hacer otras, que andemos profesando otras distintas a través de nuestras palabras, y entonces esa disgregación, esa discordancia entre lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos va no solo generando y alimentando ese desgaste, sino que además nos va alimentando un desequilibrio muy grande en la vida. ¿Por qué? Porque estamos volviendo la vida cada vez más complicada. Porque no, por estar dispersos mentalmente, no acabamos de estar haciendo bien lo que nos corresponde. Cuando no hacemos bien lo que nos corresponde, pues termina saliendo algo mal. Cuando sale algo mal, pues termina generándose una consecuencia negativa que luego tenemos que atender. Pero atender esa consecuencia negativa, que a su vez se derivó de nuestra negligencia, pues implica que dejemos de destinarle tiempo y atención a otras cosas importantes. Y es cuando surge el desequilibrio en nuestras vidas. Entonces, hay que tomarnos en serio y con un profundo sentido de responsabilidad el tema de empezar a arreglar las cosas en nuestro interior, porque nuestra tendencia habitual es a pretender arreglar las cosas en el exterior, pero sin haber arreglado previamente las cosas en nuestro interior. Pues ¿qué podemos esperar? Pues nada más que se compliquen las cosas en el exterior. Por eso no subestimemos el darle un tiempo a esta consideración para hacer un alto en nuestras vidas y empezar a identificar en qué no estamos siendo congruentes, en qué nos está faltando esa templanza que, como una especie de disciplina interior, nos permite, ¿no?, de una manera flexible, de una manera adaptable, pues destinar más tiempo o menos, más atención o menos, más esfuerzo físico o menos a cada situación, dependiendo de lo que la situación nos exija. Porque estamos hablando de que lo que determina nuestro nivel de entrega o dedicación es justamente la situación misma. Y por eso hay que estar prestando atención a lo que nos corresponde. Pongamos un ejemplo. Puede suceder que en ocasiones, por algún tipo de exigencia en el trabajo, tengamos que estar dispuestos a dormir menos o a descansar menos. Y entonces aparentemente ahí se genera un desequilibrio, porque tendríamos que dormir por lo menos de 7 a 8 horas diarias, o porque tendríamos que estar procurando descansar por lo menos un día a la semana, pero vamos a pensar que por alguna situación atípica, ¿no?, o estacional, pues tenemos que dedicarle más tiempo al trabajo y entonces eso va a exigir que descanse menos. Bueno, no necesariamente eso va a generar un desequilibrio, sí lo hará temporalmente, pero en realidad estamos generando en un nivel muy superior un tipo de equilibrio que es el que realmente nos importa. ¿Por qué? Porque estamos generando la respuesta a la demanda de la vida misma en esa etapa que estamos viviendo. Y si la vida me demanda que le dedique más tiempo a un trabajo o al trabajo, porque a lo mejor estoy emprendiendo un negocio y entonces en lo que el negocio pues cobra vida propia y empieza a tener su propio sistema de funcionamiento, pues tengo que hacerla de todo y tengo que estar al pendiente y tengo que abrir y tengo que cerrar y eso va a mermar mi posibilidad de descansar. Muy bien, pero aquí el equilibrio se está dando porque se está respetando un orden jerárquico. Y en el ejemplo que acabo de señalar, la jerarquía tiene que ver con el valor trabajo, que durante ese proceso pues tendrá un peso mayor que el valor descanso.
Pero vamos a pensar que finalmente ya logra el negocio funcionar, ya llevamos años aprendiendo e implementando, y entonces ya podemos soltar el negocio y poder descansar un poco más o convivir un poco más con la familia, o sea, retomar esos valores que tuvimos que sacrificar relativamente durante un tiempo para poder hacer realidad este valor asociado al trabajo, y entonces sí poderme dedicar a descansar más, a convivir más y trabajar menos. Y a eso me refiero con que la templanza tiene que ver con cierta flexibilidad. La templanza no es, y no hay que caer en el error de pensar que cualquier virtud pueda hacerlo. No son rígidas las virtudes. Las virtudes se tienen que adaptar a la realidad que estamos viviendo. Y entonces aceleramos más o frenamos más dependiendo de lo que la realidad nos esté exigiendo, lo que estamos viviendo en ese momento. Pero muchas personas se van de largo, y entonces, volviendo a mi ejemplo del trabajo, pues ya pusieron un negocio, se quedaron encantados, ya hasta desarrollaron cierta adicción tal vez a la adrenalina de la aventura y los desafíos que implica poner un negocio, y entonces se dedica todavía a trabajar más porque quiere hacerlo crecer, quiere poner sucursales. A ver, lo cual no es que esté mal, pero siempre y cuando se logre armonizar otro tipo de ámbitos que ahí sí ya empiezan a competir en términos de importancia, porque tal vez estén empezando a volverse urgentes por el tiempo que los desatendimos por haber sacado adelante ese negocio. Entonces ahí donde la templanza nos va a exigir que a lo mejor tengamos que sacrificar el tema de querer todavía ganar mucho más dinero, ¿no? Para espaciarlo un poco más a lo largo del tiempo y retomar la convivencia con nuestras familias o el descanso para nuestros cuerpos, o ambos, porque ambos se quedaron un tiempo al margen en lo que yo sacaba adelante el valor trabajo. Bueno, pues así es el tema de vivir equilibradamente. Es el estar dispuestos a jerarquizar nuestras prioridades en función de lo que la vida nos exige y no en función de lo que nuestro capricho pudiera determinar en un momento dado. Pero para eso, ya lo mencionamos, se requiere de templanza, y por ello vamos a profundizar en esta importante virtud en la segunda parte de esta reflexión. No se vaya. Bien, seguimos con nuestra reflexión sobre el equilibrio en nuestras vidas, y hemos planteado cómo este depende esencialmente de nuestra disposición a hacer lo que nos corresponde, a darle prioridad a lo valioso en nuestras vidas sobre lo conveniente y placentero en ellas, y también por otro lado cómo se requiere de un recurso importantísimo que es la virtud de la templanza para lograr alinearnos mentalmente, emocionalmente, volitivamente y de manera interna, y poder hacer realidad lo valioso sobre lo placentero. Y es que justamente de eso se trata, a final de cuentas, el tema del equilibrio, de que seamos capaces de generar la renuncia pertinente cuando lo que nos gustaría no coincide con lo que nos corresponde. Y entonces vamos a pensar que lo que nos corresponde pues es jugar con nuestros hijos pequeños, lo cual nos pudiera estar resultando aburrido, fastidioso, tedioso, sobre todo después de una larga jornada de trabajo en donde pues llegamos a nuestro hogar cansados, llegamos estresados, y lo último que quisiéramos es jugar con nuestros hijos pequeños, o platicar con nuestros hijos adolescentes, o conversar con nuestra pareja, y lo que más nos gustaría pues es ponernos a ver la televisión o ponernos a ver el celular y conectarnos con nuestras redes sociales. Y bueno, pues ahí el tema de la templanza tiene que ver con nuestra capacidad para decir que no a lo que nos atrae más en ese momento, para poderle decir que sí a lo que nuestra conciencia dictamina que tenemos que aplicarnos o dedicarnos. Y no es fácil. La templanza hay que construirla desde los cimientos más ordinarios, que tiene que ver justamente con evitar los excesos en la comida, evitar los excesos en la bebida. Pero ojo, hay otros excesos que probablemente ni se nos ocurre ni nos pasan por la cabeza en los que pudiéramos estar cayendo, que pudiera ser el exceso de quejas, el exceso de críticas, el exceso de hablar y casi no escuchar, el exceso de enojos,
y en donde también tenemos mucha materia prima para trabajar en el desarrollo de esta virtud. Hay que evitar excedernos en lo que sea que nos estemos excediendo. Y eso puede ser algo asociado a lo material o puede ser algo asociado a lo emocional. A lo mejor somos muy susceptibles y nos sentimos en exceso, ofendidos cuando se nos corrige o se nos dice algo que no nos gusta. A lo mejor es el tema de que nos excedemos en las vueltas que les damos a un asunto en la cabeza. En fin, como que tenemos tendencia a excedernos con cualquier cosa y en cualquier momento. Claro, la templanza en este sentido es una virtud más del tipo freno, ¿no? En el cual lo que estamos buscando es ponerle un alto a nuestra excesiva forma de proceder y al ponerle ese freno, pues ganar en autodominio, ganar en fuerza de voluntad y fuerza y autodominio que se requieren justamente para poder ser congruentes y consecuentes con la elección de lo valioso sobre lo placentero. Y esto también aplica y de manera especial a nuestras relaciones, porque hemos puesto ejemplos respecto a nuestro trabajo, pero también las relaciones exigen de nuestra parte este tipo de equilibrio, ¿no? Porque a veces no entendemos el tema del equilibrio en nuestras relaciones y luego caemos en la cuenta de que pues, se han fracturado esas relaciones o inclusive tal vez las hemos perdido justamente por un desequilibrio de nuestra parte. Y este equilibrio tiene que ver con la atención que hemos de prestarle a los demás y en donde también, como en todo en lo humano, hemos de respetar ciertas jerarquías, ¿no? Digo, está bien, por ejemplo, dedicarle tiempo y atención a los amigos, pero siempre y cuando no sea en detrimento del tiempo y la atención a la familia, o por el contrario, ¿no? Está bien dedicarnos a la familia, pero sin que eso implique que no se le dedique prácticamente nada de tiempo a los amigos. Y en esto de las relaciones, pues los escenarios pueden ser muy variados y complejos, ¿no? Si tenemos hijos chicos, pues a lo mejor nos vemos forzados por las demandas y exigencias de la atención a esos pequeños, pues a tener que restarle tiempo y atención a nuestra pareja, pero pues es un tiempo y atención al que renunciamos por una exigencia de la vida y no por un egoísmo de nuestra parte. Y eso hay que diferenciarlo muy bien, porque no es lo mismo que una exigencia me venga planteada por la vida misma, por una situación vivencial específica, a que la exigencia la plantee yo porque quiero imponer alguno de mis criterios o porque me he encaprichado con algún tipo de resultado. En el ejemplo que acabo de poner, pues es natural que se le reste algo de tiempo y atención, y subrayo algo, ¿verdad? Porque no se puede justificar que no haya nada de tiempo ni atención para la pareja porque tengamos hijos pequeños, pero sí se va a ver significativamente reducido. ¿Por qué? Pues porque hay que prestarle tiempo a los pequeños y los pequeños son muy demandantes en términos de atención y de tiempo. Pero conforme van creciendo, ¿qué tendríamos que pretender o esperar que sucediera? Bueno, que se fuera retornando y retomando ese tiempo a la pareja, ¿no? y volverlo a asumir como tal. Es una vez más una clara muestra de la importancia de la flexibilidad en nuestra disposición de vivir equilibradamente, porque la flexibilidad implica un más o un menos en términos de atención, en términos de esfuerzo, en términos de dedicación, dependiendo de cuál sea la etapa de la vida que estemos viviendo y de cuál sea el rol que en esa etapa se vuelva prioritario, ¿no? Por ejemplo, yo ya no puedo seguir dedicando al mismo tiempo a mis amigos, pues una vez que me he casado, y mucho menos una vez que ahora soy padre de familia, pero eso no significa que deje de relacionarme con ellos. Es el tema de estar siempre viviendo desde un nivel de conciencia y dejar de hacerlo inconscientemente, porque en la medida en que lo hacemos inconscientemente, también ya lo hemos reflexionado en otras ocasiones, en esa medida estamos viviendo de acuerdo a caprichos, de acuerdo a antojos, de acuerdo a gratificaciones inmediatas o de acuerdo a urgencias. Y claro, pues eso necesariamente se asocia a un desequilibrio.
¿Cómo podemos medir nuestra vida en equilibrio o en desequilibrio? Pues justamente por el nivel de paz, de tranquilidad, de satisfacción con el que nos encontramos. A veces se puede presentar una emergencia, a veces se puede dar un imprevisto en nuestras vidas que nos puede alterar durante cierto tiempo y en cierta medida, porque hay que atenderlo, porque es algo que se vuelve muy problemático y hay que darle solución. Y aún en esos casos, aunque se genere una cierta alteración por la urgencia y lo delicado de un caso en específico, aún en esos casos podemos hablar de que se puede mantener el equilibrio o de que se puede retomar sin mayor dificultad y con relativa prontitud. Pero volvemos a la cuestión central. Necesitamos estar dispuestos a estarle dando prioridad a lo importante en nuestras vidas y a estar dispuestos a sacrificar lo que nos resulta más placentero y que no tiene que ver necesariamente con lo importante que la vida nos exige. A veces lo placentero, ojo, se vuelve importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese contexto de equilibrio, pues también tenemos que disponernos a descansar, a reparar nuestras fuerzas, necesitamos del esparcimiento para despejar nuestras mentes, y entonces sí, ahí el tema del descanso o de la diversión puede volverse en un momento dado importante, y entonces ahí el equilibrio sí le va a dar prioridad al tema de lo placentero, pero porque lo placentero en ese momento se asocia a algo importante en mi vida, y entonces lo asumo, lo disfruto, lo valoro, lo agradezco, siempre sabiendo que es en función de retomar lo que sea importante en nuestras vidas. Y entonces, ¿cómo empiezo a desarrollar la templanza en mi persona para poder contar con ella a la hora de generar esas renuncias y a veces, en ocasiones, inclusive sacrificios para no descuidar ni supeditar nunca lo importante sobre lo placentero? Bueno, pues lo empiezo a ejercitar cuando elijo uno de esos excesos en los que admito que suelo caer y empiezo a reducir la experiencia de esos excesos, ¿no? Si insisto, no necesariamente tiene que ver con la comida o con la bebida, obviamente pues puede ser el caso, pero también tiene que ver con que a lo mejor la templanza la empiezo a desarrollar porque he decidido dejar de quejarme, ¿no? ¿Y por qué? Porque me quejo en exceso y la queja pues ya genera una carga emocional muy negativa y muy desgastante para mis relaciones, y entonces caigo en la cuenta de que esa forma de quejarme pues es una manera de desequilibrar mi vida, y entonces decido dejar de hacerlo, al menos con esa frecuencia. Y cuando dejo de quejarme con esa frecuencia, empiezo a hacerme cargo del equilibrio en mi vida y empiezo a desarrollar la templanza en ella. Garrido. Y bueno, pues entonces, ¿en qué consiste finalmente el equilibrio en nuestras vidas? ¿Cómo es una mente equilibrada? Bueno, pues consiste en que seamos capaces de armonizar nuestra vida en términos de tiempo, en términos de atención, de acuerdo a, número uno, la realización de lo valioso en nuestras vidas, lo que hemos decidido que es valioso, de acuerdo a nuestros roles en la vida, no lo que he decidido que es valioso como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como amigo, como coach, y con base a esos valores, pues cuando me toque ejercer cada uno de esos roles en el tiempo, pues procurar regirme por la realización de esos valores en la vida cotidiana. Y por otro lado, pues también tiene que ver con mi capacidad de generar respuestas pertinentes, profundas, a veces inmediatas, cuando la vida se torna más demandante. Respuestas cuando tengo que tomar decisiones importantes, o el tipo de respuesta que me lleva a generar una reconciliación o promoverla, o el tipo de respuesta que pudiera implicar corregir algo que está mal en mi vida o en mi entorno, y así sucesivamente. El equilibrio lo vamos logrando si, mientras vamos todos los días buscando hacer realidad lo valioso en nuestras vidas, cuando se nos presente un tipo de demanda especial, de exigencia, porque hay una enfermedad, porque hay un accidente, porque hubo un despido, porque lo que sea,
A veces la vida, sin preguntarnos, y por supuesto que sin consultarnos, pues nos manda situaciones que nos ponen a prueba. Bueno, pues temporalmente dejo a un lado el tema de hacer realidad lo que quiero y lo que considero valioso, y me dedico a responder a aquella exigencia de la vida con la que no contaba, que no esperaba, y que independientemente de que sea injusto o no, pues tengo que hacerle frente, tengo que resolverlo, tengo que responder ante ello. Y una vez que lo haya hecho, una vez que lo haya resuelto, pues regreso a la realización de lo valioso en mi vida. Pero ojo, muchas personas se colapsan cuando al ir tras la realización de lo que querían en su vida, pues la vida las pone en jaque con algo inesperado, y entonces ni respondieron bien a lo que la vida les presentó de manera inesperada, y ni volvieron a retomar lo que era la realización de lo valioso en sus vidas, y entonces quedan ahí como empantanadas, como estancados el resto de sus vidas. No, se trata de ser capaces de ambas cosas, y de ser capaces de atender ambas cosas en función del flujo de la vida misma, porque lo decíamos al inicio del programa, el equilibrio tiene que ver con el fluir con la vida, y el fluir con la vida tiene que ver con estos dos compromisos: estar haciendo de manera habitual realidad lo valioso en mi vida, y estar generando las respuestas pertinentes a la vida cuando ésta se torne especialmente e imprevistamente más exigente. Y para ello contamos con un recurso central, que es el de la templanza, esa virtud que me lleva a moderarme, a evitar caer en excesos, a ser capaz de responder de acuerdo a un código de honor personal en lugar de hacerlo de acuerdo a un estado de ánimo, porque la templanza junto con la fortaleza me generan esa capacidad de iniciativa y también esa capacidad de respuesta, que tiene que ver con los dos compromisos ya señalados y explicados a lo largo de este programa. Entonces, ¿cómo logro el equilibrio en mi vida? Cuando soy templado, cuando me modero, cuando identifico en qué me suelo exceder y entonces empiezo a recortarlo, ¿no? A lo mejor me excedo en mi pereza, ¿no? Y duermo demasiadas horas, o a lo mejor me excedo en el tema de la mala administración del tiempo, y entonces le dedico más tiempo a lo que me gusta y menos tiempo a lo que me corresponde, o a lo mejor sí me excedo en la comida y entonces empiezo a recortar la ingesta de alimentos, o me excedo en la bebida, o me excedo en la fumada, o en la jugada. En fin, somos seres que tenemos una capacidad de excedernos en diversas cosas, y entonces elijo una, ¿no? Tampoco me voy a agobiar tratando de abarcar varios frentes a la vez, porque esa estrategia no suele funcionar. Me centro en una cosa en la que me suelo exceder y empiezo a poner el freno en eso, todos los días, cada hora, cada momento. Y entonces, al empezar a dejar de excederme en eso, al empezar a generar la renuncia pertinente que se deriva de ese freno interior, bueno, pues empiezo a desarrollar la fortaleza, ¿no? La fuerza de voluntad, que también me va a hacer competente cuando me proponga algo nuevo y mejor en mi propia vida. Y en la medida en que me proponga cosas nuevas y mejores, entonces en esa medida puedo afirmar que estoy viviendo con mayor profundidad, que estoy viviendo con mayor alegría, con mayor felicidad, con mayor ilusión, y todo porque fui capaz de vivir de acuerdo a estos dos compromisos, y por lo tanto es que fui capaz de desarrollar tanto la templanza como la fortaleza en mi vida. Entonces, en conclusión, la vida equilibrada no es una vida en la que todo sale de acuerdo a mis expectativas, en la que todo se da de más o menos forma tranquila, ecuánime, sino que la vida equilibrada tiene que ver con una elasticidad interior y a la vez fortaleza interior, que me hace capaz de estar respondiendo a las demandas de la vida misma, y por otro lado, mientras voy respondiendo a sus demandas, también voy haciendo realidad aquello que me ilusiona, aquello que me entusiasma, aquello que he percibido que tiene valor y sentido en mi vida, y entonces podemos hablar de una vida equilibrada. Una vida equilibrada no es una vida placentera, no es una vida fodonga, vamos a decirlo así, es una vida profundamente comprometida, o es el resultado
de compromisos profundos en nuestras vidas, y por eso vivir equilibradamente no tiene nada que ver con una especie de homeostasis existencial, sino que tiene que ver con emprender, iniciar cosas que tengan valor y significado en nuestras vidas, y con la capacidad de responder frente a las exigencias y las puestas a prueba de la vida misma. Bueno, pues es así como hemos llegado al término de nuestra reflexión de esta mañana, y recordándoles que pues podemos continuar reflexionando en mi página de Facebook, Reflexiones con Andrés Mares, para seguir a lo largo de la semana profundizando en este y otros temas que tienen que ver con nuestro desarrollo personal. Quiero agradecerles, como siempre, a ustedes su amable atención, agradecerle a Fabiola Hengel, casi me sale bien, en la producción, al Chilo Granados en los controles, y a ustedes, como siempre. Yo soy Andrés Mares, y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.